Hola a todos. Vamos a dar inicio a la primera clase de nuestra materia de Machine Learning, aprendizaje de máquina, soft computing, reconocimiento de patrones. En esta primera clase vamos a hablar de algunas cuestiones introductorias, vamos a explicar un poco de qué se trata la ciencia de datos y las aplicaciones que tiene en el contexto general contemporáneo. Vamos a hablar de las etapas que conforman una aplicación de ciencia de datos en las cuales el Machine Learning forma parte central de las tareas y vamos a dar algunas cuestiones contextuales de estas primeras etapas. Bueno, como introducción, nosotros podríamos decir que el aprendizaje de máquina es probablemente la primera de todas las ramas de la inteligencia artificial en surgir. Esto es algo que seguramente si buscamos en la bibliografía vamos a encontrar diferentes opiniones, pero el hecho concreto es en la década del 50 del siglo pasado ya había propuestas dentro de la ciencia de la computación y de la ingeniería de sistemas con la capacidad de aprender antes de que existiese la inteligencia artificial como objeto de estudio. ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿cuál es lo que distingue al aprendizaje de máquina de otras ramas, incluida las otras ramas de la inteligencia artificial? Básicamente, la palabra aprendizaje a lo que se refiere es a que nuestro sistema tenga la capacidad de aprender en el sentido de que sea capaz de apropiarse de una secuencia, de una tarea o de un propósito sin requerir una programación explícita. O sea que nosotros, en vez de tener que explicarle paso a paso qué es lo que tiene que hacer, que el sistema sea capaz de darse cuenta en forma automática. Este sería el propósito primario y en el contexto contemporáneo lo que más está utilizándose el aprendizaje de máquina es hacer predicciones en funciones de los datos. ¿Sí? Uno puede poner cosas como, por ejemplo, aprender a jugar al ajedrez o aprender a jugar a algo o aprender a apostar en la bolsa, simplemente como una función de mapeo que es, dada la secuencia de datos de entrada, poder predecir un valor para la secuencia de salida. Bueno, las aplicaciones del aprendizaje de máquinas son enormes, son muchísimas, pero podríamos agruparlas dentro de una clasificación un poco tentativa, que es todas aquellas tareas para las cuales hacer una programación estática no sería lo más práctico, por lo complejo, por lo rígido, por lo difícil de mantener o por lo cambiante. Por ejemplo, cuando no tenemos expertos humanos que sepan resolver la tarea y por lo tanto no podemos explicarle a la máquina qué es lo que tiene que hacer. O cuando hay expertos humanos que saben hacer la tarea, pero estos no saben cómo describir qué es lo que hacen, no saben el porqué de lo que hacen. O cuando el contexto de aplicación es abierto o se modifica a lo largo del tiempo. O cuando el resultado final es algo que va a tener muchas instancias en ejecución, o sea, va a tener muchos usuarios y cada usuario va a tener su propia restricción local diferente. O bien cuando la información necesaria es demasiado grande y a su vez es cambiante. Nosotros podríamos pensar muy crudamente que el aprendizaje de máquina básicamente lo que busca es obtener un modelo de un dataset. Ese modelo puede o no ser explícito y puede o no ser determinado en forma supervisada. Ya vamos a ver a qué nos referimos con estas dos cosas. Y también hay una relación muy fuerte entre los modelos, porque una vez que tenemos un modelo y el modelo ha sido testeado y ha sido validado, ese modelo está relacionado con procesos de software que se realizan en forma autónoma en flujos de trabajo que se denominan analíticos. Y en general, los objetivos del aprendizaje de máquina para el desarrollo de analíticos está relacionado con los llamados analíticos predictivos.
por ejemplo, predecir precios o predecir intenciones de compra o predecir sesgos en redes sociales o ese tipo de cosas. Sí, en general, los predictivos, aunque también hay procesos de aprendizaje de máquina en analíticos diagnósticos o en analíticos prescriptivos. Bueno, y como vamos a ver, la relación entre el aprendizaje de máquina, el reconocimiento de patrones y la minería de datos es muy grande. ¿Sí? Estas tres áreas tienen un solapamiento muy grande y es muy difícil de marcarlas sin ser a veces un poco demasiado limitante, ¿no? Bueno, al mismo tiempo hay otros campos de estudio que tienen una relación no trivial ni sencilla con el aprendizaje de máquina. Por ejemplo, la estadística. La estadística centenariamente tiene su origen, su actividad y su propósito en cuestiones relacionadas con el aprendizaje de máquina, solamente que tiene un foco metodológico que es más específico que el aprendizaje de máquina. ¿Sí? Básicamente, la idea es, a partir del dataset, obtener un entendimiento de sus propiedades en general a través de parámetros estadísticos, aunque hay estadística no paramétrica, de lo que está ocurriendo con los datos, cuáles son los fenómenos que se generan en los datos y de esa forma poder testear hipótesis acerca de dichos parámetros. Es una forma de trabajo que nosotros la vamos a ver con un poco más de detalle, pero en el aprendizaje de máquina se hacen cosas un poco más amplias que las que se hacen en estadística. Bueno, la minería de datos ya dijimos que está muy relacionada con el aprendizaje de máquina. En la minería de datos, la idea es encontrar patrones o tendencias o relaciones que nos permitan organizar o que nos permitan simplificar la gestión de los datos para poderlo hacer comprensible. Esto en general pensando que estos procesos se aplican a datasets enormes. Sí, el objetivo de la minería de datos es muy parecido al objetivo del aprendizaje de máquina, pero siempre con un foco de darle algún tipo de transparencia o darle algún tipo de comprensibilidad a datasets muy grandes. Bueno, la psicología cognitiva es una rama de la psicología, es una ciencia humana. No estamos queriendo hacer aprendizaje de máquina, pero sí estudiamos el proceso de aprendizaje y sobre todo cómo se conceptualiza o cómo se establecen las diferentes etapas o los diferentes pasos dentro de una tarea de análisis y por lo tanto hay una relación muy grande. Palabras como modelo, palabras como testeo, validación, son palabras que están relacionadas de alguna manera con este tipo de forma de analizar el aprendizaje. Y finalmente tenemos la teoría de la ciencia, por lo menos la teoría de las ciencias más duras, más familiares o más cercanas a el método científico que conocemos como derivado del iluminismo del siglo XVIII europeo. En ese marco, la idea es obtener teorías científicas y que esas teorías científicas sean de alguna manera descriptivas o de alguna manera también normativas acerca del proceso de generación y de justificación del conocimiento. O sea, cómo a partir de experimentos Galileo obtiene una descripción matemática de un conjunto de fenómenos que en principio es infinito porque se pueden repetir esos fenómenos con diferentes cantidades de parámetros y cómo eso después puede transformarse en una teoría científica de la cual, digamos, no tenemos una validación posible porque sus conceptos no son conceptos inmediatamente testeables, pero esa teoría científica tiene consecuencias lógicas que sí son testeables y que nos permiten entender el valor de la teoría. ¿Sí? Evidentemente, esto es algo muy cercano al aprendizaje que nosotros queremos hacer. Básicamente, la idea sería, a partir del dataset que serían experimentos, obtener un modelo que sería la teoría que nos permite abarcar esos experimentos. Bueno, ¿cuáles son los tipos de aprendizaje? Sí, vamos a ver ahora 4 posibles caracterizaciones independientes unas de otras que, insisto, son crudas. Todo lo que estamos diciendo, tómenlo como una aproximación y sobre todo
tómenlo como algo que puede no ser completamente consensuado por toda la comunidad. Habrá personas o habrá grupos de trabajo que estarán más de acuerdo con algunas de las caracterizaciones que vamos a hacer ahora y otras personas que no estarán tan de acuerdo. Esto es algo que de alguna manera requiere un cierto, digamos, grano grueso o no mirarlo con mucho detalle. Entonces, la primera caracterización es si lo que nosotros estamos haciendo es un aprendizaje que podríamos llamar empírico, o sea, que se basa en la experiencia, se basa en los datos, o un aprendizaje analítico, que se basa en una descripción del problema, donde yo estoy hablando de conceptos y no de mediciones. Otra posible caracterización es si el aprendizaje es supervisado, o sea, si yo tengo casos donde el contexto, los datos y el resultado esperado son conocidos y por lo tanto le puedo decir al modelo qué es lo que estoy esperando que ocurra, versus el aprendizaje no supervisado en el cual no tengo tal cosa y el objetivo del aprendizaje es diferente. El objetivo del aprendizaje es tratar de descubrir la existencia de grupos de características, de correlaciones o de tendencias. También el modelo resultante nos permite caracterizar el tipo de aprendizaje. Yo puedo tener un modelo que sea transparente, o sea, un modelo que tiene parámetros que son visibles y accionables y por lo tanto se pueden explicar, es lo que se denomina un modelo caja blanca, o podemos tener un modelo opaco, un modelo caja negra, que dada la entrada nos produce la salida, pero nosotros no tenemos idea y no podemos inspeccionar el porqué y el cómo del funcionamiento de ese modelo. Y finalmente tenemos el aprendizaje de máquina simbólico, en el cual trabajamos con aspectos formales, matemáticos o lógicos, o el aprendizaje de máquina numérico, en el cual hacemos cuentitas, que es un aprendizaje de máquina más cercano al soft computing y al reconocimiento de patrones. Sí, insisto, esto genera categorías que son más o menos tentativas y que nos permiten ubicarnos dentro de un grupo posible de todas las tendencias, de todas las teorías y de todos los métodos que hay presentados a la fecha para esta cuestión. Bueno, nuestro foco principal en la materia va a estar en el aprendizaje de máquina numérico y dentro del aprendizaje de máquina numérico en algunas de las técnicas que estamos mencionando acá arriba, en las 3 o 4 primeras, pero no podemos dejar de conocer que existen las otras. Así que hablamos rápidamente de lo primero y luego presentamos un poco de las otras ideas que hay dando vueltas. Bueno, en la clasificación lo que queremos hacer es obtener un modelo que nos permita predecir una categoría a partir de casos etiquetados y a partir de los datos de entrada. Una categoría es algo que no es cuantitativo, por ejemplo, una nacionalidad o un equipo de fútbol, o eventualmente, si ustedes quieren, un grupo sanguíneo, sería un tipo de datos que responde a categorías. Entonces, uno podría pensar que un clasificador bioquímico es algo que toma datos de la persona, que pueden ser genéticos, congénitos, ambientales, y en base a eso predice cuál puede ser su grupo sanguíneo. O toma datos de la red social de la persona, hábitos, alimentación, viajes, etcétera, etcétera, y en base a eso decide la nacionalidad o el club de fútbol de la persona. Ese sería un clasificador. En la regresión, la predicción que queremos hacer es de una cantidad numérica. Si queremos predecir un precio o queremos predecir una cantidad, una altura o un peso o una cuestión parecida. Por ejemplo, un modelo de regresión sería, dada la altura de una persona, queremos predecir su peso, o dados sus hábitos alimenticios, queremos predecir su índice de masa corporal o ese tipo de cuestiones. El clustering o agrupamiento básicamente lo que busca es en un dataset donde yo no tengo transparencia respecto de sus categorías, por ejemplo, los perfiles sociológicos, si quieren, de los clientes de un sitio de venta online,
lo que quiere es encontrar una descripción compacta que nos permita cubrir más o menos adecuadamente conjuntos de casos que tengan propiedades conocidas. O sea, poder agrupar a los clientes en grupos que sean lo más numerosos posibles y lo más parecidos posibles, y que esos grupos tengan características comunes que tengan algún tipo de utilidad para lo que sería el sitio de venta, por ejemplo, para hacer publicidad segmentada. ¿Sí? Yo no tengo la menor idea de por qué hay personas que tienen determinados hábitos de compra parecidas, pero detecto que existen esas personas que tienen hábitos de compra parecidos. Entonces, cuando yo sé que una persona que pertenece a ese grupo aún no compró algo que otras personas que sí pertenecen a ese grupo ya compraron, entonces inmediatamente le envío publicidad segmentada, porque sé que la probabilidad de que lo compre es muy alta por esa pertenencia. Bueno, la reducción de dimensionalidad es una tarea que puede ser un producto en sí mismo o puede ser algo que está supeditado a un producto que aparece más adelante. ¿De qué se trata la reducción de la dimensionalidad? Y, por ejemplo, en el caso que mencionamos recién, que teníamos los clientes de un sitio de venta online, cada columna de cada dato, supongamos que somos benignos y suponemos que la tabla es una tabla de clientes. O sea, no es una tabla de transacciones, sino que es una tabla de clientes. Entonces, cada fila será un posible cliente. Yo tendré en Mercado Libre varios millones de filas y cada columna es una característica asociada a lo que el cliente es o a lo que el cliente hizo. Entonces yo tendré datos relativamente estáticos del cliente como su nombre, su dirección, su trabajo, ese tipo de cuestiones, pero tendré otros datos como por ejemplo qué compró, cuándo lo compró, qué puso en el carrito, qué sacó del carrito, qué publicidad vio, bueno, ese tipo de cuestiones. O sea, podemos imaginarnos que la cantidad de columnas que tiene un dataset como el que estamos presentando es enorme, ¿sí? Es probable que tenga tantas columnas como filas, que tenga millones de columnas. Bueno, cada columna es una dimensión y por lo tanto los métodos que nos permiten diseñar clasificadores, regresores o clústeres se vuelven locos con datos de tantas dimensiones. Entonces yo tengo que tener algún tipo de criterio que me permita compactar esa tabla tan ancha en una tabla que sea un poco más angosta, pero que obviamente retenga las dimensiones que sean adecuadas para el tipo de estudio que quiero hacer. Ahí es donde interviene la reducción de la dimensionalidad, ¿sí? Retener las columnas relevantes para la tarea de análisis que voy a realizar, o bien, peor todavía, encontrar columnas fiducias, columnas de datos que no existen en la realidad, pero que esos valores de esas columnas se computan a partir de valores de las columnas que sí existen y me permiten condensar la información de las columnas que sí existen en menos columnas que son más representativas de lo que está haciendo la persona. Bueno, la detección de atípicos se puede pensar como un clasificador si yo tengo la categoría es típico o es atípico, pero también se puede pensar como un regresor si el valor predicho está dentro de la media o está muy lejos de la media, o lo puedo pensar como un caso de clustering si el dato está cerca del grupo o está muy lejos del grupo, etcétera, etcétera. O sea, la detección de atípicos es un propósito más que un modelo, y yo puedo tener muchos modelos diferentes que sirven a ese mismo propósito, acercándonos dentro de la idea que tenemos acá. Y finalmente tenemos el aprendizaje por refuerzo. Nosotros vamos a mencionar muy por arriba cómo funciona esto, pero dejamos el foco y el centro del aprendizaje por refuerzo para una segunda materia de Deep Learning que podamos dictar en algún momento. Básicamente el aprendizaje por refuerzo es el punto central de las redes neuronales, en las cuales el aprendizaje se realiza recompensando o castigando en función del éxito o el fracaso en la tarea, ¿sí? Cada vez que el modelo atina a una predicción adecuada, le damos un terroncito de azúcar, un chocolatito. Cada vez que se equivoca, le damos algún tipo de penalidad, algún tipo de castigo, y de esa manera
los parámetros del modelo, que en el caso de las redes neuronales son los pesos de la sinapsis, se van programando en forma implícita. Bueno, esto simplemente para saber que existe, pero no lo vamos a profundizar en nuestra materia. Los métodos o algunos de los métodos del aprendizaje de máquina simbólico, los sistemas expertos fueron muy famosos en la década del 90 del siglo pasado. Básicamente son sistemas deductivos que se basan en reglas que fueron aprendidas previamente en forma asistida a través de entrevistas a los especialistas o a través de procesos sistemáticos. Y una vez que tenemos esas reglas, entonces tenemos un mecanismo que es el motor de inferencia que nos permite encadenar secuencias de deducciones que se denominan razonamientos y que a partir de las observaciones nos permiten predecir un resultado. Luego tenemos la inducción, que como esquema de inferencia es el esquema dual, si ustedes quieren, a la deducción, que es a partir de casos particulares escogidos, se obtiene una generalización. Es algo parecido a lo que hizo Galileo y a lo que hacen los científicos en general. Veo si hay algún tipo de regularidad o algún tipo de sistematicidad en las observaciones y trato de encontrar una ley genérica. El aprendizaje basado en casos es parecido a la inducción, pero los datos particulares tienen una estructura, tienen una ontología, no es simplemente mediciones, sino que hay como una especie de relieve o algún tipo de complejidad un poquitito más grande que nos permite agrupar a las observaciones en posibles casos. La analogía, la idea de la analogía es aprovechar lo que se conoce dentro de un marco conceptual para poderlo utilizar dentro de otro marco conceptual, encontrando correspondencias o encontrando isomorfismos entre dichos marcos conceptuales. Por dar un ejemplo medio descabellado, una vez que yo sé que, por ejemplo, el sonido es un fenómeno ondulatorio, yo puedo utilizar la teoría de ondas que aprendí en electromagnetismo y predecir que en el sonido van a ocurrir cosas como la difracción, la refracción, la interferencia, etcétera, etcétera. Esto es algo que se utiliza bastante, es realmente un tema muy interesante. Como es el tema siguiente, que es el descubrimiento, que es utilizar un mecanismo de inferencia que se denomina abducción, que es el contrario de la deducción. O sea, yo tengo una regla, pero no voy de la observación a la predicción, sino que voy de la predicción a la observación. ¿Sí? Es como que yo observo los síntomas y a partir de los síntomas trato de obtener un diagnóstico a partir de las reglas que conozco. Todos estos métodos, todos estos modelos son tema de estudio contemporáneo bastante intenso, que están relacionados, pero muy tangencialmente, con el machine learning típico, que es el que nosotros conocemos. Después está el soft computing. No podemos dejar de hablar, aunque sea un poco del soft computing, porque está relacionado con el aprendizaje de máquinas numéricos. La única diferencia que tiene el soft computing con el aprendizaje de máquina es que en general lo que queremos hacer es optimizar una solución. Queremos encontrar o el camino más corto o la combinación más económica o el método que gaste menos, ese tipo de problemas. No son problemas ni de clasificación ni de regresión, sino que en general son problemas de optimización. Uno de los métodos, probablemente el más conocido del soft computing, es la programación genética o la programación evolutiva, que se llama de esa manera y se basa en una representación del problema con una metáfora darwiniana, donde cada posible solución es como un individuo que compite por su supervivencia. Entonces yo tengo un pool de individuos que son soluciones candidatas, son como el genoma de la especie, y lo que yo quiero optimizar es lo que le da el fitness a el individuo. La supervivencia del más apto es el individuo que está más cerca de optimizar el problema que yo quiero optimizar. Entonces, los individuos que están más optimizados sobreviven y se reproducen, y los que están menos optimizados se extinguen. Y dentro de la supervivencia genero variantes genéticas a través de mutaciones, a través de translocaciones, a través de crossover, etcétera, etcétera. Y de esa manera el pool de la población de soluciones se va
acercando cada vez a mejores optimizaciones simplemente por selección natural. Bueno, tenemos la lógica difusa. En la lógica difusa utilizamos lo mismo que existe en la lógica, que es operadores lógicos como la conjunción, la disyunción, la negación y la implicación material, pero les agregamos una cuantificación denominada posibilística, porque no estamos haciendo razonamiento probabilístico, sino que estamos permitiendo que los objetos de estudio, en vez de pertenecer a la categoría verdadero o falso, puedan pertenecer con un grado de pertenencia a ambas categorías con determinados valores. Eso permite generalizar los operadores de la lógica de predicados y tener funciones que el aprendizaje está en entrenar esas funciones de manera tal de que las cuantificaciones de nuestras operaciones nos permitan hacer las mejores predicciones posibles. Y bueno, finalmente tenemos una gran cantidad de ideas dentro de un contexto que se denominan las metaheurísticas, que incluyen técnicas como por ejemplo la optimización de colonias de hormigas, la inteligencia de conjunto y cosas así. Se denominan en general modelos biomorfos o modelos bioinspirados que modelan a nuestro proceso de optimización como un emergente colectivo. O sea, yo tengo mi problema representado como hormiguitas que cuando van caminando van dejando feromona y esa feromona va haciendo que otras hormiguitas vayan queriendo ir por el mismo camino y finalmente el camino óptimo, que es el que presenta la mejor solución, es el que termina siendo el más transitado por todas las hormiguitas. ¿Sí? Estas son técnicas que tienen muchas aplicaciones, muchos resultados que son bastante interesantes, como por ejemplo resolver problemas que en principio son no tratables, como por ejemplo el camino mínimo, la coloración de grafos u otras cosas que están por ahí. Bueno, y finalmente, para terminar de poner a nuestro aprendizaje de máquina en contexto, junto con el aprendizaje simbólico y el soft computing, podemos mencionar un poco algo acerca de la minería de datos. La minería de datos es más cercana al aprendizaje de máquina, pero su foco está en descubrir patrones o tendencias en grandes colecciones de datos que nos permitan extraer el conocimiento de ese dataset y que nos permitan explotar ese conocimiento de una manera relativamente fácil. O sea, acá el foco está en, dado un dataset enorme, como puede ser el de los clientes de nuestro sitio de comercio electrónico, poder encontrar patrones, tendencias, regularidades o regresiones que sean adecuadas para poder aprovechar ese conocimiento en algún propósito específico. Como en general los datasets son demasiado grandes como aplicar aprendizaje supervisado, en general, pero esto no lo tomemos como una norma, en general se hacen aprendizajes no supervisados, como pueden ser, por ejemplo, el clustering. O sea, básicamente se peina el dataset por columnas y se busca si hay columnas que se pela el dataset por filas y se ve si hay filas que para columnas que son relevantes, esas filas tienen algún tipo de regularidad o algún tipo de estructura que nos permitan hacer predicciones. O bien, otro tipo de tareas no supervisadas es empezar a tomar columnas entre sí de a pares y aplicarles cuasi correlaciones, o sea, no toda la columna, porque las columnas son muy, muy grandes, pero sí hacer un muestreo no sesgado que nos permita ver si valores en dos o más columnas tienen algún tipo de correlación y de esa forma poder hacer predicciones por ahí muy crudas. Si cada vez que hace más calor la gente toma más Coca-Cola, consume más helado, bueno, ese tipo de cuestiones. Si esto se hace en general de una manera no supervisada, utilizando las suites de minería de datos que acompañan a las bases de datos que utilizan las corporaciones, o sea, Oracle o SAP o esas empresas que proveen bases de datos para las corporaciones ya agregan a las bases de datos funciones de minería de datos para poder hacer este tipo de cosas, y el analista de datos es la persona que se encarga de
aplicar estos procesos en forma automática o en forma semiautomática. Bueno, yo les puse acá, no vamos a hablar de esto ahora, no, no vamos a contar toda esta tabla porque es muy grande. Ustedes van a ver que ocupa tres transparencias completas. Simplemente podemos mencionar alguna del sector de negocios o el sector de trabajo, por ejemplo, el primero que es banco, sector crediticio o seguros. Trabajamos con la historia de las transacciones y en base a eso podemos hacer productos que sean aprobar créditos o hacer análisis de mercados o predecir si un cliente va a abandonar o no la, la institución para irse a otra o detectar fraudes y así. Ustedes pueden encontrar en esta tabla para los 14 sectores que hemos puesto, pueden encontrar una cantidad de área de aplicaciones enorme que está creciendo todo el tiempo, porque todo el tiempo hay nuevos sectores en los cuales el aprendizaje de máquina es muy utilizado y las oportunidades de aplicar este aprendizaje de máquina va creciendo. Más que nada, ¿por qué? Porque lo que está en el medio, que son los tipos de datos crudos con los cuales se está trabajando, es algo que está creciendo todo el tiempo de la mano de cosas, bueno, que vamos a ver seguramente en algunos minutos, pero que están relacionadas con lo que en este momento se conoce como la visión 360, que buscan tener las empresas, las instituciones, los gobiernos, que es no solamente conocer a los clientes desde lo que el cliente interactúa con la empresa, sino rodearlo al cliente con cosas que el cliente no está poniendo a través de las redes sociales, a través de datos demográficos, a través de cuestiones ambientales, a cuestiones culturales, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hoy podríamos decir, para la situación de septiembre de 2020, que un probable dataset que no está tenido en cuenta acá, pero que termina siendo muy interesante y muy valioso, es el uso de las plataformas virtuales para clases. ¿Sí? Hasta hace 6 meses, 8 meses probablemente, ver quién utilizaba Zoom, Meet o Jitsi, cuándo y para qué, era un dataset posible, pero tenía una significatividad muy baja. Después de la pandemia, ese dataset pasó a ser tremendamente significativo y para las empresas pasa a ser extraordinariamente importante saber qué es lo que ocurre. Lo mismo con el dataset de los contagios, como estos son. Y bueno, más adelante, datasets que no son probablemente importantes, como puede ser lo que recolecta un auto que se maneja a sí mismo, los autitos de Google, tal vez dentro de 2 años pasa a ser el dataset más importante y es el que nos permite determinar un montón de cuestiones. Sí, nosotros podemos darnos cuenta de esto porque, por ejemplo, hoy por hoy las empresas y las instituciones recolectan mucha información de WhatsApp, por ejemplo, de ese tipo de plataformas, o de Twitter, y esos datasets hace 5, 6, 8 años no existían o eran demasiado poco voluminosos como para que tuviesen algún tipo de utilidad. Entonces, bueno, claramente esto nos muestra que es algo que está evolucionando todo el tiempo. Bueno, hacemos en esta primera clase una pausa en este lugar y luego de la pausa seguimos en esta primera clase.